Bienvenidos al primer Congreso Virtual de Farmacia Comunitaria. Mi nombre es la químico farmacobiólogo Irene Cárdenas González. Soy coordinadora del Centro de Capacitación Dispensación Jalisco y en esta ocasión, por México, yo seré la instructora con la finalidad de llevarte a conocer la normatividad de México en base a la farmacia comunitaria. Agradecemos a la Escuela Latinoamericana de Farmacia, coordinada por el licenciado Fabio Alberto González Salgado, el habernos invitado a participar en dicho congreso. El día de hoy partiremos de conceptos básicos como normatividades, artículos y algunos de los lineamientos que se manejan en México para el buen manejo de farmacia comunitaria. En nuestras farmacias manejamos un documento o una carpeta denominada carpeta de legal. Esta carpeta portará todos los documentos que deberemos de presentar al momento de una visita en cuestión de regulación sanitaria. El primer documento será la alta de Hacienda. Además de esta alta de Hacienda tendremos que tener los permisos en cada una de nuestras entidades que nos autoricen en el caso de uso de suelo, es decir, que nos permitan tener nuestra farmacia en ese lugar. Posteriormente, manejaremos un documento llamado aviso de funcionamiento, el cual se te tramita ya sea 10 días antes o 10 días después de nuestra apertura. Este tipo de documento se utiliza simplemente cuando nosotros manejamos medicamentos de cuadro básico. No manejamos para entonces ningún biológico, ningún toxoide o ningún medicamento de control. Posteriormente, tengo un documento denominado aviso de responsable sanitario, el cual se tramita cuando en mi farmacia manejamos biológicos, hemoderivados, toxoides y medicamentos denominados estupefacientes o psicotrópicos. También manejamos lo que es una licencia sanitaria, una copia. Documentos que certifiquen a mi responsable sanitario como son documento llamado título profesional, un documento llamado cédula profesional, que es la que valida la especialidad o la carrera del médico o el químico farmacéutico, indicando que el profesionista se encuentra titulado. Posteriormente, vamos a manejar diferentes tipos de bitácoras, como el bitácora de temperatura, en donde yo tendré la bitácora al día en cada una de mis farmacias y cada una de estas bitácoras portará 3 lecturas mínimas por día, las cuales deberán ser firmadas por el personal que labora en la farmacia, además responsable de la farmacia y responsable sanitario. Manejaremos bitácora de temperatura de refrigerador, el cual también deberá de tener mínimo 3 lecturas registradas, firmadas por la persona que lee la lectura, responsable de la farmacia y responsable sanitario. Hola, mi nombre es Juan y estoy aquí para darte a conocer el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley General de Salud y Farmacopea de nuestro país, los cuales están basados en la guía NOM-005-SSA3-2010, NOM-168-SSA1-2008. Esta guía te ayudará a cumplir con la ley vigente, lo cual es de suma importancia para que tu consultorio o farmacia opere óptimamente. Si tienes un consultorio, deberás contar con un responsable sanitario, presentar un aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, tu registro diario de pacientes, un rótulo que especifique el horario de atención de la persona encargada. Es muy importante tener a la mano la documentación del personal, así como su archivo clínico. Necesitas tener un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes y un área de control administrativo para su conservación mínima de 5 años. Tendrás que asegurar que tu manejo integral de RPVs, residuos peligrosos biológico-infecciosos, sea depositado en contenedores según la normatividad vigente y respetar la capacidad de llenado, así como su tiempo de almacenamiento. Tu consultorio deberá contar con los siguientes espacios: un área de interrogatorio, un área de exploración física, un área de control administrativo, lavabo con jabón y toallas desechables dentro del área de exploración física, recepción, sala de espera, servicio sanitario y accesos para pacientes con discapacidad y adultos mayores.
deberás incluir el croquis que aparece en el apéndice informativo I de la guía NOM-005-SSA3-2010. En cuanto al equipamiento de tu consultorio, tendrás que seguir al pie de la letra los apéndices normativos A y H de la NOM-005-SSA3-2010. En el apartado de Equipamiento para el consultorio de medicina general o familiar, material de curación y medicamentos para el botiquín de urgencias. Si lo que tienes es una farmacia, deberás contar con licencia sanitaria acorde a las funciones de tu establecimiento, el cual deberá ser independiente de cualquier otro giro. En caso de estar en el mismo predio, no deberá estar comunicado por puertas, ventanas o pasillos. Tienes que garantizar que los insumos para la salud y su almacenamiento cumplan con las condiciones adecuadas de mantenimiento. En caso necesario, contar con equipo de cadena de red o sistemas de refrigeración. En cuanto a la dispensación de medicamentos, deberás apegarte al artículo 226 de la Ley General de Salud. Contar con bitácora de registro de los medicamentos que manejas y provees en el establecimiento. El personal que labora en tu farmacia no deberá sugerir o recetar ningún insumo para la salud que no esté indicado en la receta. Todos los medicamentos deberán contar con fecha de caducidad vigente. Para finalizar, recuerda consultar tu guía, ya que es un material que te ayudará a cumplir con lo establecido en la legislación vigente. En la carpeta de legal debemos de contar con un apartado llamado capacitación, en el cual cada uno de los integrantes de nuestra farmacia deberá de tener una constancia que certifica al personal en el manejo y dispensación de medicamentos. En el caso de nuestra empresa, Centro de Capacitación Dispensación Jalisco, brinda la capacitación a todo el personal que labora tanto en farmacias como almacenes a lo largo de la República Mexicana, con la finalidad de brindarle la certificación y la constancia del conocimiento del buen manejo de medicamentos en cada una de ellas, dando la información básica, llenado, manejo, reglamentos y especificaciones varias para el manejo y dispensación de medicamentos. Lamentablemente, muchas de las personas que laboran en nuestras farmacias no cuentan con estas certificaciones, por lo cual podemos encontrar que en muchas de ellas el propio farmacéutico o denominado pseudofarmacéutico prescribe medicamentos porque no tiene la información básica que los farmacéuticos no podemos prescribir. Simplemente nuestra labor es orientar al paciente en base a la receta que se brinde para su surtimiento. Los tres pilares que se llevarán para el buen manejo de nuestras farmacias son Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y el Suplemento para el buen manejo y funcionamiento de nuestras farmacias. Además, se manejarán farmacopeas tanto alopáticas, homeopáticas y herbolarias. Mencionaremos algunos artículos importantes en nuestra normatividad, como son el artículo 224, que clasifica los medicamentos en dos grandes grupos. El primer grupo es en base a su naturaleza, que podrá ser alopático, homeopático y herbolario, por su preparación, oficinales, magistrales y especialidades farmacéuticas. Para la venta de estupefacientes en nuestra farmacia, deberemos de contar con licencia sanitaria, un documento denominado aviso de responsable sanitario y un documento llamado aviso de previsión, el cual indica qué medicamentos queremos que Secretaría de Salud nos permita vender, en qué cantidades y las cuales deben de estar correctamente escritos en este documento, para que podamos hacer la compra y venta de dichos medicamentos. Este tipo de documento tiene una vigencia de 6 meses. Las recetas de estupefacientes tendrán una vigencia de 30 días después de su elaboración. En este caso, será importante que al momento que el paciente va con nuestros doctores, guarden su receta, ya que al paciente se le da una receta la guarda el médico y una receta la guarda la farmacia. Y es importante que nuestros pacientes porten durante el traslado de medicamentos su receta, ya que es delito federal portar medicamento de control sin una receta de respaldo. Empezamos. Algunas imágenes de recetas de grupo número 1, indicando cada uno de los componentes y los artículos de nuestra normatividad, para entender un poco el porqué de su ubicación y su importancia.
Espero que sea de gran utilidad para ti. En el caso de grupo 2 y 3, los medicamentos que vengan prescritos para ser surtidos en la farmacia vienen en una receta ordinaria y como característica viene solamente un solo medicamento prescrito en la receta. En el caso de grupo número 2, la duración de vigencia de estas recetas son de 30 días. Vienen como máximo 2 presentaciones del mismo medicamento por receta. Como característica básica del surtimiento de estas, después de que se lleva a cabo la venta, las recetas son retenidas, son resguardadas en la farmacia y registradas en nuestros libros de control. En el caso del grupo 3, la cantidad máxima de medicamentos que podrán venir prescritos en la receta los determina el médico en base a la duración de tratamiento. Estas recetas tienen una duración de 180 días para su surtimiento y se puede surtir hasta por 3 ocasiones. En el caso de grupo 1, 2 y 3, este tipo de medicamentos se encuentran resguardados bajo llave. En el caso del grupo 1, por ejemplo, en aquellas farmacias pequeñas que los manejan, se manejan en gavetas separadas, pero en grandes cantidades. Hay instituciones, por ejemplo, gobiernos de la Secretaría de Defensa, los militares, hospitales de tercer nivel, los manejan en caja fuerte. Pero grupo 2 y 3 simplemente en gavetas con llave. Tanto medicamentos del grupo 1, 2 y 3 manejaremos libros de control. Estos libros son autorizados por nuestra Secretaría de Salud. Cada uno de ellos será de manera independiente y será exclusivo para cada una de sus fracciones. Todos los movimientos que se registran en este libro, nuestro responsable sanitario los valida con una firma. Podremos tener personas que nos apoyen en nuestro llenado de libros, pero la única persona autorizada es la persona que se validó ante Secretaría de Salud, denominada como responsable sanitario. Al finalizar las labores de responsable sanitario en esa farmacia, ya sea por cambio de negocio, encontró un trabajo mejor, se solicita una visita para dar de baja y cierre de ese libro, con la finalidad de cerrar el círculo del responsable sanitario en esa unidad. En el caso del grupo 4, los medicamentos en su empaque, en su marbete, viene descrito que para su venta se requiere receta médica. Sin embargo, solamente a partir del problema de influenza que se vivió en México, los únicos medicamentos que se requiere de manera obligatoria para su venta son los antibióticos, los cuales, al momento de venir prescritos en la receta, la duración de tratamiento nos brindará la vigencia de la misma. Imaginémonos que viene una penicilina de 1.200.000 y viene una sola aplicación. La fecha en donde se elaboró la receta, si imaginémonos el día de hoy estamos a 28 de noviembre del 2015, si es una sola ámpula, solamente el paciente tiene oportunidad de surtirla el día de hoy, porque solamente le recetaron una sola ámpula. Por lo tanto, es importante que el personal de la farmacia le indique al paciente las características de su receta, con la finalidad de que no sufra la molestia, de que a muchas de las veces nos reclaman que por qué no lo podemos surtir, y es básicamente para cumplir con la normatividad que nos solicita Secretaría de Salud. La autoprescripción de antibióticos representa un riesgo a la salud. La epidemia de influenza AH1N1 resaltó la gravedad de las consecuencias del uso inadecuado de estos medicamentos en nuestro país, ya que muchos de los casos se complican debido a un diagnóstico médico tardío provocado por la automedicación de los pacientes. Esta es una cápsula que te permitirá llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, vigente a partir del 25 de agosto de 2010. La receta sí importa. Los antibióticos curan infecciones causadas por bacterias tales como la neumonía, diarrea o infecciones en vías urinarias y deben ser usados únicamente bajo estricta supervisión médica.
pues de lo contrario pueden incluso dañar órganos vitales. Lamentablemente, muchas personas usan estos antibióticos cada vez que tienen tos, irritación de garganta, resfriado común o fiebre, por la facilidad con la que son adquiridos en cualquier farmacia. Lo que la mayor parte de la población ignora es que la mayoría de estos síntomas son causados por virus, por lo tanto, los antibióticos no le funcionan para curar este tipo de enfermedades. Tú, como propietario, farmacéutico o empleado de farmacia, puedes ser parte de la solución. ¿Cómo puedes colaborar? Las farmacias deben vender antibióticos únicamente cuando el cliente exhiba una receta médica, como lo indica el Diario Oficial de la Federación, publicado el 27 de mayo de 2010, el cual reglamenta el artículo 226, fracción 4 de la Ley General de Salud y que estipula la venta de antibióticos solo con receta médica. Esta medida entrará en vigor el 25 de agosto de 2010. ¿Qué debes hacer para dispensar antibióticos? Lo primero es llevar un registro. Este no requiere ser autorizado por la Secretaría de Salud, pero sí estará sujeto a verificación. El registro debe contener la fecha de ingreso y salida del antibiótico, la denominación distintiva, la presentación y cantidad del producto. En el caso de medicamentos genéricos, deberá anotarse el laboratorio de procedencia, la presentación y la cantidad. De la receta deberás tomar los siguientes datos: nombre de quien prescribe, cédula profesional, domicilio y número de la receta retenida. Atención: cuando la receta sea retenida, no es necesario registrar nombre, cédula profesional o domicilio. Sin embargo, deberá hacerse referencia a la receta retenida mediante un número consecutivo que correlacione el registro con la respectiva receta. Este es un ejemplo de formato para registro. Y este el ejemplo de número consecutivo de receta. La receta deberá ser sellada cada vez que el antibiótico sea surtido y se anotará en ella la cantidad vendida y la fecha de suministro. Cuando se haya surtido el tratamiento completo, la receta deberá ser retenida y guardada junto con el registro por 365 días naturales. Para que el cliente recuerde cómo llevar a cabo su tratamiento, puede sugerir que copie las indicaciones del médico en una libreta. También debes verificar que la dispensación del medicamento coincida con las fechas de duración del tratamiento, ya que por ningún motivo deberá surtirse recetas en las que la fecha de tratamiento haya concluido. Muy importante. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó y mantendrá actualizada en su página web www.cofepris.gov.mx la lista de antibióticos que requieren receta médica para su venta. El incumplimiento al artículo 226 de la Ley General de Salud está previsto por el artículo 422 de la misma ley, la cual señala: las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con una multa equivalente hasta por 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate. Tu participación en la dispensación de antibióticos solo bajo prescripción médica y con receta es muy importante para promover el uso adecuado de antibióticos y así proteger la salud de la población. Nuestra misión: proteger tu salud. Gracias. Te anexaremos algunas imágenes de recetas con la finalidad de que puedas conocer el llenado correcto, por ejemplo, de antibióticos, en donde debemos de describir duración de tratamiento, cantidad de cajas a surtir y en todo caso de que no vinieran descritas, el farmacéutico deberá hacer el cálculo pertinente, a diferencia que los medicamentos de control, en donde en las recetas debe de venir el total de cajas a surtir. Te mostramos las imágenes. Espero que sean de gran utilidad para ti.
Deberás elaborar una receta para ser surtida y te recomendamos hacer otra con la prescripción para que el paciente recuerde cómo seguir el tratamiento. Es muy importante que cuando se trate de medicamentos genéricos, deberás anotar la denominación genérica y si así lo deseas, puedes indicar la denominación distintiva de tu preferencia. En los demás casos, puedes expresar conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva. Artículo 29. La receta médica deberá contener impreso el nombre y el domicilio completos, el número de cédula profesional de quien la prescribe, fecha de expedición, firma autógrafa del emisor. Artículo 30. El emisor de la receta al prescribir indicará la dosis, presentación, vía de administración, frecuencia, tiempo de duración del tratamiento. Artículo 32. La prescripción en las instituciones públicas se ajustará a lo que en cada una de ellas se señale. Utilizar, en todos los casos, únicamente las denominaciones genéricas de los medicamentos incluidos en el cuadro básico de insumos para el primer nivel o en el catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel. Por excepción y con la autorización que corresponda, podrán prescribirse otros medicamentos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó y mantendrá actualizada la lista de antibióticos por denominación genérica o distintiva genérica correspondiente, que estarán sujetos a este control para consulta pública en su página web www.cofepris.gov.mx. Solo con tu ayuda lograremos convencer a la población. La autoprescripción de antibióticos puede afectar negativamente su salud. Ayúdanos con tu receta. Los medicamentos de grupo 4 poseen la característica que se encuentran ubicados detrás del mostrador. El cliente no tiene oportunidad de tener contacto directo con el mismo. En los medicamentos del grupo fracción 5 será importante la labor del farmacéutico orientar al paciente, mas no sugerir qué medicamento debe de llevar. Simplemente hacerle ver la importancia de la dosificación que necesita y las sustancias que tienen dichos medicamentos, con la finalidad de que el paciente ya no haya tomado un medicamento previo con el mismo principio activo y lo que vaya a desencadenar una reacción secundaria o una sobredosis. Sexto grupo, denominado medicamentos de venta libre, que a diferencia del quinto que se vende exclusivamente en farmacia, los medicamentos que en el marbete, en el registro sanitario o como en Colombia conocido como Clavinvima, este tipo de medicamentos se venden en cualquier lugar donde no necesariamente sea una farmacia. Y tú puedes ver, por ejemplo, ir a una gasolinería o ir a una cafetería y encontrar ese tipo de medicamentos. Y sin ningún problema te los venden o ellos los pueden adquirir, ya que pueden comprarse o venderse en cualquier institución que no sea necesariamente una farmacia. En nuestro país contamos con un grande problema que es la falsificación de medicamentos, ya que posiblemente más del 70% de los medicamentos que circulan en nuestro país podrían tener la característica que son medicamentos falsificados. Tenemos el artículo 208 bis de nuestra ley, que nos dice que no se podrá comercializar ningún medicamento que suplante la identidad o la certificación de un medicamento original. Sin embargo, podemos ver que la venta de medicamento que no cumple las especificaciones se da en cualquier instancia. Lamentablemente, en cada uno de nuestros estados, o como en Colombia se conoce como departamentos, hay áreas específicas en cada uno de ellos en donde se vende medicamento de manera clandestina. Y lamentablemente cada vez es más grande este tipo de negocio, ya que sabemos que en los medicamentos podemos ganarle más del 40% y sin embargo en los medicamentos falsificados aumenta todavía mucho más las ganancias, considerando la necesidad del servicio de salud, ya que en nuestro país, como en otros países también se maneja, los servicios de salud en donde se cumplan todas las necesidades del paciente no se da al 100%. Por lo tanto, nuestros pacientes tienden a caer al mercado negro, a la venta de medicamento no en condiciones lícitas. Por lo tanto, nosotros como farmacéuticos tenemos que tener el control directo de los mismos
y conocer características del empaque para poder detectar medicamentos falsificados en nuestra farmacia y prevenir cualquier riesgo a la salud que se dé a raíz de consumir este tipo de medicamentos. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados, mientras que 6 de cada 10 fármacos que se comercializan en este país son de procedencia ilícita. Por esta causa, 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicinas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo cual resulta oportuno tomar medidas concretas e inmediatas para combatirla. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a 35,000 millones de dólares, mientras que en México va de 650 a 1.500 millones de dólares anuales. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60,000 pesos por hospitalizaciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los productos confiscados en 2010, 50.6% correspondió a muestras médicas, 23.3% a medicinas caducas, 18.5% a fraccionadas, 5.3% a maltratadas, 1.3% a desvíos de la cadena pública y 1.10% a medicinas falsas o adulteradas. En 2012, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica revela que el comercio ilegal de medicamentos alcanzó 11,500 millones de pesos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha señalado que este mercado ilegal se da en tianguis, pseudofarmacias, puestos callejeros e incluso a través de páginas electrónicas. La elaboración y comercialización ilegal de medicamentos tiene consecuencias graves en la salud y efectos económicos para los consumidores, la industria farmacéutica y el Estado, los cuales se ven mermados con estos ilícitos. En la lente, Alberto Barrios. Producción, Arturo Arambula. Reportero, Juan José Salas Mancinas. En México se creó un programa para recolección de medicamentos caducados provenientes de los hogares, estableciendo depósitos o contenedores en cada una de nuestras farmacias para que el cliente vaya a ellas y los deposite. Lamentablemente, no todas nuestras farmacias cuentan con este dispositivo. Sin embargo, es tarea de COFEPRIS y de nosotros como organismos reguladores capacitar al personal de la farmacia para que adquiera esos contenedores y esos medicamentos sean desechados de manera correcta y no entren a la venta de medicamentos tanto en internet, mercado negro o en áreas específicas de nuestras ciudades donde sabemos que se vende este tipo de medicamento. Nuestro organismo regulador, denominado COFEPRIS, cuenta con su página de internet un apartado llamado Reacciones Adversas o con la descripción ¿te ha hecho daño algún medicamento? Esto con la finalidad de crear el programa de farmacovigilancia. Es decir, que cuando un paciente representa o vive las reacciones secundarias a raíz de consumir un medicamento, se crea un reporte y crea una notificación, la cual se entrega al laboratorio farmacéutico. Sin embargo, como en cualquier instancia, con el simple hecho de llenar un formato, muchos de nuestros pacientes no van a nuestras farmacias a reportar este tipo de problemas. Sin embargo, es de suma importancia llevar a cabo el conocimiento de que tenemos planes de farmacovigilancia y tecnovigilancia vigentes y actualizados en nuestro país. Como podrán ver, la normatividad vigente en México se puede asemejar a cada uno de sus países, cambiando solamente el nombre del artículo, en el caso de Colombia, el nombre del decreto, pero sin embargo la finalidad es la misma,
cuidar la salud del paciente considerando el riesgo para la salud que presente al consumir los medicamentos. Esperamos que la información brindada haya sido de gran utilidad para ti. Nos ponemos a tus órdenes en la página www.facebook/CKDISJAL. Mi nombre es la química Irene Cárdenas González, de México. Saludos y hasta pronto.